Ya sonó la campanita. Y como es un clásico de nuestro programa, entonces, como siempre les decimos, muy buenas tardes, estimados estudiantes de el primer nivel medio tarde. Les habla aquí, como siempre, su profesor de inglés. Bueno, pero ahora con ti, no inglés. Edison Rojas, sin el tío Estefano, porque el tío Estefano está en la clase de inglés. De todas maneras, les traemos a todos ustedes la clase de esta semana. ¿Y qué vamos a ver nosotros? Como bien dice el título, vamos a hacer un pequeño repaso, por así decirlo. Vamos a recordar algunos de los contenidos más relevantes que vimos durante el año, desde el primer semestre hasta el segundo semestre, destacando uno de cada uno, por así decirlo. Yo voy a tener abierto aquí mi Google Drive, listo para empezar a mostrarles a ustedes algunas cositas de las que nosotros pudimos hacer durante el año. Ahí está. Ahora sí está listo. Ok. Entonces, contenidos destacados del año. Ese es nuestro tema. El objetivo de la clase de esta semana, como bien dice ahí, repasar los contenidos más relevantes y destacables de TIT durante el año 2021. Y eso es todo. Más que nada vamos a hablar de distintos temas que nosotros obviamente ya vimos durante el año, que desde cuando comenzamos, obviamente no vamos a verlo todo, vamos a darle mayor énfasis a ciertas cosas. De todas maneras, si algo no les queda claro, de todas maneras está el material viejo, el material antiguo que vimos con cada detalle de cada uno de los contenidos. Sin embargo, nosotros nos vamos a centrar en algunos. Bueno, les recuerdo, como siempre, estudiantes del sello Educación para Todos, que esta clase pertenece a la semana número 28, entre los días 2 al 4 de noviembre. Bueno, antes de empezar... Este es como un resumen de todas las clases, qué bacán. O sea, no de todas, obviamente dejamos algunas afuera. ¿Como lo más importante? Lo más importante en la vida es sonreírle al mundo con optimismo y fe. Pero es de las cosas más, de los contenidos más relevantes, por así decirlo. Antes de empezar, obviamente, les quiero mostrar a todos ustedes la pregunta esencial de esta semana, que es bastante simple porque es una pregunta más que nada reflexiva. Ojo, que tiene un pero, que es la cantidad de palabras que ustedes tienen que utilizar. Pregunta esencial número 28 de TIT. De la siguiente lista, seleccione al menos 2 aplicaciones que usted destacaría. Luego, explique el por qué la destaca sobre las otras. Tienes que escoger 2 de las aplicaciones que aparecen ahí en pantalla, 2 de esta lista, y decir tú por qué las destacarías. Puedes hablar de cómo te impactaron o sobre lo interesante que fueron, ¿ya? No estamos pidiendo una definición, aclarar eso. Esto es una pregunta reflexiva, no quiero que me digas para qué sirve esto o cuándo fue creado, no. Lo que tienes que hacer entonces es explicarme por qué las destacarías, puedes decirme cómo te impactaron en caso que tú no las conocieras, o sobre lo interesante que fueron aplicarlas durante este año. Ojo, 70 palabras mínimo. ¿Ya? Vamos a usar 70 palabras, ¿por qué? Porque esa va a ser nuestra escala de evaluación, por así decirlo. Si tú tienes las 70 palabras o más, tienes un 7. Y si está correcto también. Si tienes 69 palabras, es un 6,9. Y así vamos bajando. Mientras menos palabras tenga, más baja es la nota. Y reitero, no tiene que ser definición de las aplicaciones. Tienes que explicarme a mí cómo te impactaron y lo interesante que fueron, por ejemplo. ¿Ya? Las aplicaciones que ustedes tienen que escoger, 2 de estas, serán hoja de cálculo de Google, presentaciones de Google, documentos de Google, Classroom y por último Google Drive. Ustedes seleccionan 2 de estos y de ahí empiezan. Ya pueden seleccionar 2 de los que ustedes quieren. Recuerden 70 palabras mínimo. Esa es la pregunta esencial de esta semana. Entonces, para recordarles primero qué vimos nosotros,
la semana anterior. Y la semana pasada vimos cómo hacer distintos tipos de gráficos de forma fácil y rápida usando la hoja de cálculo de Google. Había maneras muy sencillas de hacerlo y resultó ser bastante rápido también, fue como muy inmediato. Hola, tío Pancho. Resultó ser muy sencillo y muy rápido. Ojo que lamentablemente el gráfico de líneas también tiene algo que se llamaba el gráfico combinado, que combinaba barras y líneas al mismo tiempo. ¿Qué ocurría esto? Que al solamente tener un dato para graficar, nos generaba solamente un gráfico de barras. Pero ya después le mandamos retroalimentación a muchos de ustedes y se pudo arreglar en definitivamente líneas. Recuerden que el gráfico de líneas, obviamente, es con líneas. Pero bueno, muchos lo pudieron corregir, así que muy bien por haberlo hecho, por haber revisado el Classroom cada vez que nosotros le enviamos una retroalimentación para que usted pueda corregir su pregunta esencial y volver a enviarla. Yo lo tengo con alarmita. Muy bien, me parece. Y de hecho, te envié la nota y como a los 5 segundos después, ¡pum! Profe, mensaje. Pero se pudo aclarar, ¿cierto? Y se pudo corregir. Casi inmediatamente. A mí me asustó la nota. Ya, pero lo arreglaste y Quería tuviste... morirme. Pero lo corregiste y pudiste arreglarlo, así que ahí no hay problema. Bueno, eso fue la semana anterior. Ahora lo que importa es ver qué vamos a revisar nosotros esta semana. Y esta semana nosotros repasaremos contenidos vistos en el año. Para muchos fue una aventura el usar la tecnología con otros propósitos, ya que siempre lo utilizamos, sobre todo el celular o el computador, para nuestro ocio, ¿cierto? Para pasar el rato, para ver videos, anime, para ver redes sociales, entre otras cosas. Pero en este año utilizamos la tecnología con otro propósito, que fueron tantos académicos como profesionales. El profesor entonces hará un tour por los contenidos vistos, e incluso mostrando desde su computador, o sea, yo voy a mostrar desde por acá, o celular, cómo acceder a distintos elementos. Esperamos que con lo visto lo utilices en el futuro. Recuerden que las cosas que nosotros vimos durante este año no son solamente para que tú lo utilices aquí en el colegio o en la educación superior. Se puede, obviamente, pero también es una muy buena oportunidad para que tú te quedes con estas aplicaciones, las guardes, porque en cualquier momento en tu vida profesional o en tu vida diaria, quizás las vayas a utilizar. Así que aprovecha todos los contenidos que nosotros hemos adquirido durante este año. Así que empecemos a ver contenido. Y el primer contenido que nosotros vimos, bueno, junto con la creación de un correo electrónico, que esa fue nuestra primera parte, pero la creación del correo electrónico, más que nada vimos para qué nos podía servir. Y entre una de las tantas cosas que nos servía era Google Drive. ¿Por qué no tocamos el tema del correo electrónico o la creación de un correo electrónico ahora en este recopilatorio? Por una sencilla razón. Fue más que nada porque nosotros los profesores les creamos sus correos institucionales, los @cpt2.cl. Eso se los creó el colegio a ustedes, ¿cierto? Y se los entregó con un usuario y una contraseña muy sencilla para que a ustedes no se les pueda olvidar. Por algo están conectados a la clase de esta semana. Bueno. Y Profesor, dígame, Natalia. ¿eso después lo borran? Ahora cuando terminen las clases. Lo desconozco, la verdad. ¿Por qué tienes cosas guardadas? No, yo no ocupo mucho el compu solo para las clases, pero cuando ya caché que tenía que poner mi otro correo ahí, ya no ocupé más con ese para otras cosas. Ah, ya, entendible. Pero puedo consultar cualquier cosa. Ya, si es que esos correos se van a borrar o se van a mantener. Como para... lo ocupaba poco el Sí. compu y lo empecé a ocupar,
se empezó a ocupar con ese correo. Ujú. Ah, ya. Bueno, entonces tenemos aquí el famosísimo Google Drive. Y Google Drive, tú tenías acceso a esto siempre y cuando tú tuvieras una cuenta de Google. Automáticamente ya lo ibas a tener. Al igual que una cuenta de YouTube, ¿cierto? Una cuenta de Gmail. También ibas a tener entonces uno de estos servicios que nos presta Google. ¿Y qué dice este servicio creado por Google en abril del 2012? Drive, como se llama, es básicamente una nube de almacenamiento virtual. Prácticamente es como, en otras palabras, para que ustedes lo entiendan, es como un pendrive digital, un pendrive de internet, en el cual tú puedes tener acceso, el cual también permite al usuario guardar todo tipo de archivos, teniendo la posibilidad de acceder a dicha información en cualquier momento o lugar, desde cualquier dispositivo de forma limitada y también gratuita. Pero además, al ser limitada y gratuita, también tenía un par de requerimientos en su uso. Entre esos requerimientos que tenía era que solamente funciona si estás conectado a Internet. Ya sea desde tu celular o desde el navegador web, puedes tener acceso entonces a Google Drive siempre y cuando tú tengas tu correo electrónico. Pero hay que recordar también que necesitas Internet para estar o para tener acceso a esta aplicación. De no tener Internet, la aplicación no se va a abrir. También para tú poder guardar los archivos en tu nube, en este pendrive virtual, como le vamos a decir también, necesitas estar conectado a Internet. Para descargar las cosas de esta nube, también necesitas una conexión a Internet. Y si bien puedes tener acceso desde cualquier parte, lo puedes hacer siempre y cuando tengas Internet en tu dispositivo. Bueno, pero Google Drive, bastante interesante, pero tiene, obviamente, algunos pros y contras. Estas son algunas cosas, yo decía, toda cosa gratuita tiene un pero. Ya nos pasó a muchos de nosotros con, por ejemplo, YouTube, que hace muchos años atrás, YouTube no tenía propaganda más que alguna ventanita que aparecía al lado de tu pantalla. Luego, a partir del año 2012, la propaganda de YouTube empezó a expandirse en el video, al principio del video o al final. Actualmente, videos de larga duración tienen propaganda al medio del video, al menos que sea un video musical. Esta propaganda aparece al medio del video, pero podemos evitar la propaganda si es que nosotros pagamos una suscripción mensual, lo cual para muchos está de más, para mí también. Está como de más hacerlo, solamente para evitar la propaganda que dura 5 segundos y la puedo saltar, ¿cierto? Aunque hay propaganda que no se puede saltar, pero bueno. Pero hablemos de Google Drive, de algunas cosas buenas y malas que tiene. Cada usuario nuevo que se cree una cuenta de Google automáticamente tendrá una nube de almacenamiento de forma gratuita. Y como decimos, todo lo que es gratis aquí no siempre va a ser bueno. Esta contará con almacenamiento limitado de 15 gigabytes. Pero ojo, Drive estará enlazado a otras aplicaciones como Gmail o WhatsApp. Por lo tanto, si tú recibes un video en tu cuenta de WhatsApp, miento, no un video, las conversaciones se guardan de WhatsApp, se van a guardar en una nube que es la de Google Drive. Y además, todo lo que tú recibas, todo archivo, foto, etcétera, que tú recibas en tu Gmail, también se va a guardar, por así decirlo, o va a ocupar el almacenamiento de tu Google Drive. Así que gratuito y lamentablemente también es limitado.
tiene un pero ahí. ¿Hay una forma de tener Google Drive ilimitado? Por supuesto que lo hay, y es pagando una suscripción anual. Tú pagas una vez al año y ya puedes tener acceso a Google Drive ilimitado, al igual que para tu correo. De todas maneras, y por así decirlo, hay una versión que es un poco más barata, pero sí también te va a dar más de 15 gigabytes de almacenamiento. Créanme que si lo usas para el trabajo, como yo lo utilizo, Google Drive o la memoria, los 15 gigabytes, que para muchos es bastante, llega a hacerse poco de repente. A veces guardar un par de videos o canciones va a hacer que utilice gran parte de tu Google Drive. De Google Drive personal, tengo muchos trabajos que yo hacía para la universidad. Y créanme que de los 15 ya tengo usado como 12 aproximadamente. Así que sí, usa espacio. Pero Drive tenía un punto muy a favor. Y era una de las razones por la cual nosotros habíamos preferido utilizar Drive por sobre otras aplicaciones. Había una razón importantísima. ¿Y cuál era esa razón? Que Google Drive, la nube de almacenamiento de Google, no iba a dar acceso a 3 distintas aplicaciones. Uno que era Docs o documentos de Google, Sheets, que son la hoja de cálculo de Google, y Slides, que son las presentaciones de Google. Gracias a que nosotros hicimos nuestra cuenta en Google Drive, desde la misma aplicación, nosotros podemos abrir cualquiera de estos archivos, que como dijimos antes, son como una versión más simplificada, pero de acceso gratuito, y además de cualquier dispositivo, de lo que vendría siendo popularmente conocido como Microsoft Word, Excel y PowerPoint. Entonces, por suerte, para todos nosotros, Google Drive nos podría entregar, facilitar estas 3 aplicaciones de forma liberada y gratis. Yo sé que a veces incluso en un principio, o recuerdo en un principio del año, que había un enredo con lo que era Google Drive, que muchos confundían documentos de Google con Google Drive, y son otras cosas. Documentos de Google es parte de Google Drive. Google Drive es esta nube, y además esta nube me presta estas aplicaciones. Y por suerte, todo lo que yo cree con estas aplicaciones desde mi nube se van a guardar automáticamente. Tal como ustedes cuando hacían alguna hoja de cálculo o algún documento o alguna presentación de Google, ustedes simplemente la hacían y automáticamente quedaba guardado en su nube de Google Drive. Y eso ustedes los podían compartir. Y hablemos un poquito de estos, de este famosísimo trío de aplicaciones que nosotros utilizamos durante el año. Algunos las vimos con más detalles que otros, ojo, pero sí tratamos de darle énfasis a todo lo que era importantísimo. Entonces, Google Docs, Sheets y Slides. Parte de las aplicaciones que vienen con Google Drive, y también es posible que en algunos celulares ya vengan preinstalados, como muchos celulares con Android, estas aplicaciones ya vienen instaladas, son la mejor alternativa gratuita para evitar el pago de una licencia con Microsoft Office. Ya lo dijimos recién, si tú utilizas Microsoft Office, normalmente tienes que pagar. Hay unas formas alternativas de conseguirlo de forma gratuita, pero nosotros no estamos a favor de eso. Pero si hablamos de forma gratuita, siempre puedes utilizar las alternativas de Google Docs, Sheets y Slides. ¿Voy a sacar ahí? Ok.
¿Qué es lo bueno que tienen? Que esas tres cumplen las mismas funciones que sus contrapartes. Me refiero a que documentos de Google cumplen las mismas funciones que Microsoft Word. Hoja de cálculo, lo mismo que Excel. Y presentaciones, lo mismo que PowerPoint. Así que si tú no tenías una de esas tres, no importa, porque podías contar con la versión gratuita que te ofrece Google Drive. Y además son compatibles. ¿A qué me refiero con que sean compatibles? Si tú descargas a tu computador un documento de Google, lo va a descargar en tu computador como Microsoft Word o incluso como PDF, entre otros. ¿Quiero descargar mi hoja de cálculo? Ok, lo va a descargar entonces como un Excel para que tú lo puedas abrir desde tu computador sin la necesidad de tener internet. Así que tenían puntos bastante positivos. Eran muy compatibles. Exacto, compatibles. Sí, son compatibles, ya que un archivo de documentos de Google lo puedes descargar y abrirlo con Microsoft Word y viceversa. Un archivo que yo suba de Microsoft Word lo puedo abrir también con documentos de Google desde mi en mi Google Drive. Lo subo a Google Drive, lo quiero abrir, ok, lo puedo abrir desde documentos de Google. Pero siempre, recordemos también que requiere conexión a Internet 100% del tiempo que nosotros estemos usándolo. ¿Quiero utilizar Google Drive? Perfecto. ¿Dónde está la conexión a Internet? No tengo. ¡Pam! No hay Google Drive entonces. Tampoco van a haber documentos, ni hoja de cálculo, ni presentaciones de Google. Recuerden, siempre que yo quiera usar cualquiera de estos, tengo que estar conectado a Internet. Es obligatorio. Hay algunas veces que te va a permitir, es decir, restableciendo conexión, así que una vez que la conexión vuelva, se va a guardar. Pero si tú no lo haces, va a guardar hasta antes. Miento, no es que si tú no lo haces, si es que Google no lo hace, va a dejar guardado hasta donde quedó. Lo que seguiste, hasta que se cortó el internet, quizás no se vaya a guardar hasta que vuelva la conexión. Así que hay que rezar para que vuelva la conexión. Hay veces que la gente se desespera, por ejemplo, que está trabajando desde sus casas y ¡pam! Se corta el Wi-Fi. Se corta el internet. Y pasa muchas veces. Google Drive te deja de funcionar. ¿Qué hacemos algunos? Le compartimos internet desde el teléfono. No, obviamente, pero para poder seguir trabajando con eso es lo mejor. Y de hecho recuerden que todo lo que es relacionado con Google son las páginas más rápidas que existen. Entonces solamente para guardar algo, que se guarda siempre de forma automática, pero con conexión a internet, compartirle internet al teléfono de tu plan de datos no es mala idea. Es muy posible que lo puedas hacer. Pero si se cae la red. Ya, por ejemplo, se cae en Tel, por ejemplo, ¿cierto? Toda la red. No, ahí ya. Ya, ahí va a haber que esperar a que se pueda reconectar. Nada que hacer ahí. No hay otra opción. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Pero ¿sabes que una de las cosas buenas que tiene cualquier archivo que tú tengas en Google Drive, o sea, ya sean documentos, ya sea hoja de cálculo y presentaciones, tienen algo muy bueno, que tú puedes colaborar con tu equipo en tiempo real. ¿Qué quiere decir esto? Que mira, lo puedes compartir con más personas, ya sean tus compañeros de trabajo, tus compañeros de clases, amigos, tu grupo que te tocó hacer un trabajo grupal probablemente. Tú puedes entonces hacer clic en compartir. Y aunque el botón sea muy obvio, sí, es para eso, para compartir. Pero lo puedes compartir de muchas formas. Tú haces clic en compartir y se lo puedes compartir a las personas cuyo correo tú escribas el correo. Por ejemplo, yo lo quiero compartir aquí con Gabriel. Entonces yo pongo tu correo, y listo.
enviar y te va a llegar un correo. El lenguaje trabajamos así un día. ¿Ven? El lenguaje trabajaron así. Muchas Sí, gracias. es un trabajo grupal que hicimos. Ah, ya, perfecto. Estaba escribiendo, uno escribía su y se veía cómo iba avanzando todos. ¿Sí? Y todo al mismo tiempo. Y ojo que cuando tú lo compartes con una persona, tienes alternativas al momento de compartir. Si yo lo comparto contigo, yo puedo seleccionar de que tú seas lector, que solamente puedas ver, que tú puedas hacer sugerencias, o sea, que tú no puedas editar el trabajo final, pero sí puedas hacerme sugerencias, oye, yo pienso que esta cosa está mala, o aquí cometiste un error de puntuación, o escribirlo, etc. O también puedes ser editor. Y si yo te pongo a ti como editor, tú puedes borrar o agregar lo que tú quieras. Se va a quedar así en el trabajo definitivo. Es algo riesgoso con algunos porque no va a faltar el que, oh, se me borró todo por accidente. Pasa. Así que mucho cuidado con quienes le comparten sus documentos. Porque recuerda, el botón compartir te sirve para eso. Tú lo compartes con la persona que tú quieras. Pero también el rol que le des a esa persona, el poder que le des a esa persona, es lo importante. Déjalo quizás como que pueda dar sugerencias. O como lector nomás para que lo vea. Pero no siempre es bueno que todas las personas sean editoras. Porque cualquier persona puede borrar y agregar lo que quiera. También puedes añadir comentarios, como se ve en ese símbolo de más que aparece al medio de la pantalla. Ese que está, ese que está aquí. Puedes añadir comentarios que se añaden en un costado de la pantalla. A mí me hace Classroom. Sí, porque en Classroom te permite utilizar los mismos documentos que nosotros utilizamos. ¿Ok? Puedes abrir conversación. Aquí hay un chat en vivo. Te puedes chatear con las personas en vivo a través de la hoja de cálculo o documentos, etc. Con todas las personas que están ahí conectadas, puedes chatear. No es una red social. No es una red social, por si acaso. Pero cualquier persona con el que se esté compartiendo esto puede entrar al apartado del chat. ¿Ok? Pasamos entonces a uno de los primeros temas que nosotros vimos durante este año, relacionado también a Google Drive, y ya fue cuando nosotros ya empezamos a hacer pequeños trabajos, que era cuando empezamos a utilizar el procesador de texto. Hablamos del procesador de texto y como dice aquí, ¿qué es un procesador de texto? Muy buena pregunta, Gabriel. ¿Cierto? Sí. Muy bien. Los procesadores de textos son una clase de software con múltiples funcionalidades para la redacción, con diferentes tipografías, tamaños de letras o caracteres, colores, tipos de párrafos, efectos artísticos y otras cosas. De hecho, si ustedes recuerdan, nosotros al poder empezar a escribir un documento, ¿cierto? Puedes escoger distintos tipos de letras. Desde la simple y aburrida Arial hasta las más entretenidas y escalofriantes como son la Chiller o la Permanent Marker, entre otros. Tenía los tamaños de letras, obviamente, para poder aumentar y achicar el tamaño de nuestra fuente. Los colores. Tú podrías alterar tu texto en distintos colores y además poder destacar algunos. Los tipos de párrafo también, si lo querías alineado hacia la izquierda o hacia la derecha, centrado, ¿cierto? Justificado, como tú quisieras. Tenía también alguno que otro efecto artístico y entre muchas otras cosas más. Hay muchísimas opciones que yo puedo utilizar dentro ya de mi procesador de texto. Y obviamente, ¿para qué servía entonces el procesador de texto? Los procesadores de texto brindan una amplia gama de funcionalidades.
ya sean tipográficas, al momento de la escritura, semánticas, organizativas y estéticas. O sea, no solamente para escribir, es para que se vea bien, para que no haya problemas de ortografía, de gramática, entre otros. Estas son variantes según el programa informático que se disponga. Obviamente no todos los procesadores de texto son iguales el unos a los otros. La gran mayoría de las cosas que tienen son iguales o muy similares. Pero hay algunas ciertas funciones que son distintas. Ya sea tienen una letra distinta que, no sé, Word no tiene, o algunas funciones que el más tradicional quizás ya no disponga. Pero al final va en lo que más te acomode. Si no tienes el dinero para una licencia, utiliza los que ya nombramos, los que te entrega Google de forma gratuita. En caso contrario, bueno, yo igual disfruto más utilizar Microsoft Word y Excel y todo eso, pero se me facilita mucho la vida también utilizando todo lo que me entrega Google Drive. De hecho, en la universidad lo usamos harto para hacer trabajos grupales. Sobre todo los trabajos de investigación. Son excelentes para hacerlo. Harto viento está corriendo. Ya hablamos un poquito entonces de uno de estas aplicaciones que nosotros utilizamos durante este año, que era Documentos. ¿Y cuáles son algunas diferencias que tienen Documentos de Google con el famosísimo Microsoft Word? Y Documentos, o en inglés también conocido cuando tú vas a buscar la aplicación como Google Docs, es el procesador de texto de Drive. Su diseño y colores son similar a Word. De hecho, su logo también es azul o con un tono azulado, al igual que Microsoft Word, es azulado. Al ser un procesador de texto, puedes escribir y redactar lo que quieras con las distintas funciones ofrecidas por Docs. Hay que aclarar que Docs y Microsoft Word no son lo mismo, ya que Documentos tiene sus herramientas mucho más limitadas, comparadas con las que ofrece Microsoft Word. De hecho, todas las aplicaciones de Google Drive, por ejemplo, Documentos, tienen limitaciones. Y no solamente limitaciones en las herramientas, sino que también limitaciones en la cantidad de palabras que tú puedes escribir, la cantidad de hojas que tú puedes escribir. Todo eso se va a ver limitado según cuánta memoria también le queda a tu Drive. Pero tenía cosas buenas y cosas malas. Entre las cosas malas es que es limitado, ¿cierto? No, lamentablemente no puedo tener mayor cantidad de hojas, de palabras o para un documento mucho más grande. Pero hasta ahora no ha habido ni una sola persona todavía que ha escrito más palabras de las que ya están limitadas. Así que por ese sentido estábamos a salvo un poquito. Pero sí en las cosas buenas que tiene, y es una que ya nombramos antes, es que es 100% gratuito. Si bien tú puedes pagar por Google Drive cuando tú quieras, Google Drive en su versión gratuita ya cuenta entonces con documentos de Google para que tú lo puedas utilizar de forma libre. Y como puedes ver, es muy, muy similar a lo que nosotros conocemos como Microsoft Word. Tiene una barra de herramientas muy similar, pero no con todas las herramientas exactas que cuenta Microsoft Word, pero sí bastante compacta. Además, recordemos que tienen que ser compatibles no solamente con la versión del computador, sino que también con el celular. Y eso también era un punto muy positivo que nosotros destacábamos,
cuando hablábamos de documentos. O sea, yo puedo estar en mi casa, en mi computador, escribiendo, viendo mis documentos de Google. De repente, se me va a hacer tarde para continuar. Voy a continuar, no sé, en la micro o en el colectivo. Y si yo tengo la misma cuenta de Google en mi computador y en mi celular, yo puedo continuar mi trabajo desde el celular. Lo comencé en el computador, lo continúo en el celular en el camino. Perfecto. Y después puedo hacer lo mismo. Ya hice las ediciones que tenía que hacer. Listo, apago el celular. Voy a continuar entonces desde mi computador. Así que ahí también tenía una muy buena comodidad. Y entre otros los aspectos positivos que tiene es el trabajo colaborativo, que tú al compartirlo con otras personas, tus demás compañeros o amigos a quienes tú le compartiste esto, pueden a su vez editar, dar sugerencias o ver lo que tú estás haciendo. Difícil hacerlo con Microsoft Word, el cual no cuenta con acceso a Internet. De hecho, su uso es para que se utilice sin conexión a Internet. Otro punto positivo, el guardado automático. Si tú estás conectado a Internet, documentos de Google se va a ir guardando automáticamente cada vez que tú hagas una modificación. Ya sea borrar algo, agregar algo, ya sea un punto o una simple letra, Google Drive va a decir, ok, vamos a guardar al tiro. Comparado con Microsoft Word, que a veces tu computadora se apaga o se cierra el documento sin querer porque colapsa la memoria y listo. O tu archivo no quedó guardado, no hubo guardado de emergencia, que a veces guarda algunas partes. En cambio, con documentos nosotros podemos estar tranquilos que se guardó siempre que nosotros tuvimos Internet. Herramientas útiles que cuenta entonces documentos de Google, como cualquier procesador de texto. Entre sus herramientas útiles podríamos destacar que los procesadores de texto también incorporan correctores de ortografía y gramática, como pueden ver aquí. Este es el de Microsoft Word, por si acaso, el que está aquí en la imagen. Pero es muy similar al de Google. A veces Google, incluso tú poniendo el mouse encima de una palabra que esté subrayada, te va a dar una sugerencia inmediata para que tú la puedas corregir. Pero también, así cuenta también con diccionario multilingüe. ¿Qué quiere decir? Que tú puedes escribir en cualquier idioma. Puedes escribir de forma correcta en cualquier idioma y va a utilizar entonces estos correctores de ortografía y gramática para saber si cometiste algún error. También estos facilitan en gran medida la labor de la redacción. Aquí el subrayado azul era que la palabra está bien escrita, pero mal utilizada. El subrayado rojo quiere decir que hay una palabra mal escrita. Y también el subrayado verde, que aquí no aparece, que es cuando hay un error en puntuaciones o símbolos. Es que aquí no hay... Aquí hay una puntuación bien usada, no hay símbolos, entonces no hay problema. Solamente por eso no lo agregamos. Y también tiene más funciones. Están sus funciones extra. Por ejemplo, la facilidad para escribir texto. Es mucho más fácil escribir uno de estos documentos que en un WhatsApp. ¿Por qué? Porque se va a ver muy bien. Agregar, borrar o mover palabras, oraciones o secciones completas de texto. Tú puedes marcar lo que quieres borrar directamente, o puedes marcar, copiar o cortar y mover una oración o una palabra a otro extremo de mi documento. Hay formas rápidas también para poder borrar. Por ejemplo, si tú empiezas a borrar para no ir borrando letra por letra, tú puedes hacerlo con la tecla Control en tu computador. Presionas Control y empiezas a apretar el botón de borrar y ya no va a borrar letra por letra, va a borrar palabra por palabra. Ahí les voy a mostrar. Corrección de errores. Por ejemplo, si tú escribes en un chat de WhatsApp o en muchos otros lados,
no vas a tener la posibilidad de corregir tus errores. O sea, puedes corregirlos si tú los notas. Pero la buena funcionalidad que tienen documentos y los procesadores de texto son que te van a avisar de que aquí hay algo mal escrito. Y ahí ellos te pueden dar sugerencias de cómo puede ir escrito o cómo debería ir escrito. Cambios del aspecto del texto. Como dijimos antes, tiene cambios del aspecto que yo le puedo cambiar la letra. Puedo ordenar los párrafos, por ejemplo, a su izquierda, a su derecha, al medio, según el fin y la profesionalidad que yo le quiero dar a mi documento. Algo bueno también, puedo imprimir el contenido. No siempre es recomendable imprimirlo, pero sí, se puede imprimir, ya sean documentos o archivos que yo necesito tener de forma física, los puedo imprimir si es que utilicé un procesador de texto. Y además la capacidad de almacenamiento permanente de información. Al estar en mi Google Drive, yo nunca voy a perder mi cuenta de Drive. Nunca voy a perder mi Gmail. Al menos que alguien me lo hackee de alguna forma. Pero, de todas maneras, siempre voy a tener esa información guardada. Si yo creé entonces un documento de Google, ¿cierto? Lo creé, se va a quedar en mi nube. Y se va a quedar en mi nube hasta que yo decida borrarlo. Pero si yo lo dejo ahí, se va a mantener en el mismo lugar siempre. Sin ningún problema. Lo cual ahorra preocupaciones. Yo no voy a estar preocupado hoy. ¿Hice clic en guardar o no? Ah, no me acuerdo. Bueno, hagamos clic en guardar. Hagamos clic en guardar. Y si ya lo guardé, ¿dónde quedó guardado? A veces incluso nos pierde la carpeta en donde guardamos los documentos. En Drive, ya sabemos que va a estar en Drive si es que nosotros utilizamos documentos de Google. Pero no tengo que preocuparme de ir guardándolo a cada rato, ya que esto se guarda de forma automática. ¿Y por qué se guarda de forma automática? Porque está conectado a Internet. Recuerda que para usarlo, siempre necesitas conexión. Es mejor tener Google Drive. Es mejor tener Google Drive para estar. Te queda todo guardado. Te queda todo guardadito y queda todo en el mismo lado. Sí. Y tú en tu nube de Drive puedes hacer carpetas. De hecho, miren. Queda foto, queda... Sí. ¿no? Les voy a mostrar. Les voy a compartir la imagen de mi unidad de Drive. Que se ve algo así. Me muestra mis documentos que yo estuve abriendo hace poco, pero también me guarda carpetas. Me guardo los archivos que son, por ejemplo, las preguntas esenciales de muchos, las encuestas, cuestionarios, cualquier cosa que yo haya hecho, pero si yo quiero mantenerlo aún más ordenado, tengo aquí entonces carpetas con mis ramos, por ejemplo. Así como ustedes también pueden crear sus propias carpetas. Si es Google Drive, entonces, estudiantes. Y si yo quiero crear entonces un nuevo documento de Google desde el computador, yo voy a Google Drive y voy a este signo de más, donde dice nuevo. Presiono nuevo y ahí me aparece el tiro documento de Google. Presiono ahí y me va a abrir una nueva hoja donde yo ya puedo empezar a trabajar. Desde el celular también, abre Google Drive, pero en la parte inferior de tu Google Drive te va a aparecer este mismo signo de más. Presionas el signo y te va a preguntar qué opción. ¿Quieres hacer un documento, hoja de cálculo, presentación? Ahí tú decides. Oye, también están los formularios de Google, que son lo que ustedes siempre han estado haciendo durante el año, cuando les mandan a ustedes por correo. Bueno, estudiantes, voy a recordarles entonces, para todos ustedes, cuál era la pregunta esencial de esta semanita. Ups, no se copió. Vamos a
copiarla nuevamente para que podamos parar con la grabación. Ups, no. Entonces, estudiantes, se me olvidó que tengo que compartir la pantalla otra vez. Entonces, para recordarles nuevamente, aquí está la pregunta esencial número 28. De la siguiente lista que aparece aquí, entonces, seleccione al menos 2 aplicaciones que usted destacaría. Luego explique el por qué la destaca sobre las otras. Recuerden que no es defíname cada una de estas. No estamos pidiendo eso. No estamos pidiendo definiciones. Tienes que decirme por qué la destacas. Puedes hablar de cómo te impactaron o qué tan interesantes te parecieron. Y recuerden que tienen que utilizar 70 palabras mínimo en total. Así que con eso entonces terminamos la grabación de esta clase.